Muy buenas, chicos y chicas. ¿Queréis saber cómo fue la grabación de Meniños Cantores? Vaya, la pregunta sobra. Supongo que si no fuese así, no estaríais viendo este documental, ¿verdad? La idea de hacer un disco así se nos ocurrió a un grupo de gente de Ponte nas Ondas, que es una asociación de profesores de Galicia y Portugal, y a los estudios Casa de Tolos, que es una productora audiovisual centrada en la música. Como siempre se habla de Galicia y Portugal como de dos culturas salidas de un tronco común, decidimos buscar en el mundo de la música esas semejanzas. Queremos saber cómo se absorbe la tradición por parte de las nuevas generaciones y cómo éstas la transforman para dar lugar a la música del futuro. Pero claro, para esto necesitamos contactar con gente que esté en contacto con los chavales y la música. ¿Quién mejor que los profesores de música? De este modo, nos pusimos en contacto con profesores de 17 escuelas de ambos lados de la frontera y ultimamos todos los detalles para poder llevar a cabo el disco. Esto puede parecer muy complicado, pero gracias a Internet pudimos mantener un estrecho contacto con los profesores, fijar las fechas de grabación y escoger los temas que íbamos a grabar. ¿Por dónde empezar? Hay muchas posibilidades, pero finalmente decidimos ir de norte a sur. Nuestra primera parada es la ciudad de Vigo. Vigo está situado en la más meridional de las Rías Gallegas. Esta situación le permite tener más horas de sol y menos lluvia que la media gallega. Esta bonanza climática atrajo a los habitantes de la ciudad de antiguo, ya que la zona de Vigo lleva siendo habitada desde la prehistoria. Se conservan restos de la cultura castrexa en el Monte do Castro. Si bien Vigo es la mayor urbe de Galicia, no faltan los espacios verdes, donde podemos deleitarnos con distintas especies vegetales y animales. Vigo cuenta también con Puerto del Antiguo, lo que facilitó el intercambio comercial con otras ciudades de España y del extranjero. Actualmente, el de Vigo es el puerto comercial más importante del noroeste de la península. Mencionar también que es el hogar del Real Club Celta, un equipo histórico del fútbol gallego. Después de nuestro paseo por Vigo, vamos ya a nuestro destino del día, el CEIP o Pombal. Este colegio está situado en la parroquia de Lavadores, que ahora forma parte del Ayuntamiento de Vigo, pero durante 104 años fue un municipio independiente. Vamos a dar una vuelta por el barrio, para estirar las piernas. Nos encontramos con la iglesia de Santa Cristina, que fue construida a finales del siglo XII, y con el mercado del Calvario, donde diariamente acuden los vecinos de la zona para hacer sus compras. Después del paseíto nos acercamos al colegio de Opombal. Aquí nos esperan los niños más jóvenes que vamos a encontrar en nuestro viaje. Son del curso de primero de primaria, es decir, de unos 5 años. Veamos cómo va el ensayo. Vaya, después de escucharlos no podemos hacer otra cosa que grabarlos, así que les proponemos que vengan al estudio. Mientras recogen sus cosas, que tampoco es cosa de dejar nada atrás, vamos a dar una vuelta por el colegio. Así somos nosotros, nos gusta pasear. El colegio está formado por 2 edificios, el más antiguo de ellos data de 1945 y pertenece al estilo arquitectónico conocido como barroco gallego. Naturalmente, a medida que la población del barrio fue creciendo, se ampliaron las instalaciones del colegio y hoy en día cuenta con otro edificio más reciente con aulas de informática, inglés, música, biblioteca. Una vez recorrido el colegio, vamos a Casa de Tolos a grabar a los niños de Opombal. O pasalo regueiriño, dícenche que sí, que sí. O regueiro vai pasando, quedo me rindo
Después de grabar las voces de las dos canciones, preparamos rápidamente una primera versión para grabar también un videoclip. ¿Cómo hacemos el videoclip? Cogemos esta primera versión de la canción, que aún tiene que crecer un poquito más hasta incluirse en el disco, y la ponemos para que la puedan cantar mientras los grabamos en vídeo unas cuantas veces. Y alejop, un videoclip grabado. Después de saltar, brincar y bailar para el vídeo, los niños están cansados, así que vuelven a casa. También nosotros descansamos, pues mañana tenemos que afrontar un nuevo día de grabación y queremos estar plenos de fuerza. Una nueva jornada de nuestro viaje comienza. Seguimos en Vigo, pero hoy vamos hasta el barrio de Teis, al colegio de San Salvador. Se sitúa en el Outeiro do Sino y está construido sobre un castro romano. Una vez llegamos, buscamos el aula de música y encontramos a los chavales en pleno ensayo. Parece que la preparación para grabar va bien. Dejémosles ensayando y demos una vuelta por Teis. Teis es el barrio más nororiental de Vigo, limitando con la parroquia de Chapela en el ayuntamiento de Redondela. Cerca del colegio está el parque de Arriouxa, en el que podemos gozar de una buena perspectiva de la ría de Vigo. Cerca de allí también se encuentra el Alto de Aguía, donde hay una iglesia erigida en honor a la Virgen de las Nieves. Desde siempre, Teis fue una parroquia volcada en el mar y alberga fábricas de conservas y pequeños astilleros desde el siglo XIX. Ahora que vimos un poco cómo es el barrio y el colegio, y ya que los chicos ensayaron las piezas, vamos a nuestro estudio y comienza la grabación. Esta grabación tiene lugar en nuestro estudio, en Casa de Tolos, en Gondomar. Las imágenes de los chavales que veis están tomadas en la sala de grabación, que está separada del control. La sala de grabación es donde están los artistas, cantantes o músicos y los micrófonos, mientras que en la sala de control están el técnico y todos los aparatos de grabación. Además, ambas salas están aisladas acústicamente del exterior por dos razones. Primero, para que no entre ruido y podamos grabar bien los instrumentos, y segundo, para no molestar a los vecinos con música todo el día. Después de la grabación del audio, grabamos el videoclip y los chavales se van de nuevo. Nosotros, mientras, ordenamos todos los aparatos para la siguiente grabación y nos preparamos para el día de mañana. Comienza un nuevo día en la búsqueda de los meniños cantores. Una vez preparados y dispuestos todos para el viaje, salimos, aunque no vamos muy lejos. Hoy vamos al CIP Souto Donas. Este colegio está situado en la parroquia de Donas, en el ayuntamiento de Gondomar, ojo, en el Gondomar gallego. No solo recibe niños de esta parroquia, sino que también acuden a clase niños de Mañufe, Borreiros y San Cibrán. De camino hacia allí encontramos la iglesia parroquial, que está situada al lado de las ruinas de un antiguo monasterio de monjas benedictinas. De hecho, fue este monasterio el que le dio nombre a la parroquia, ya que solían llamarles as donas do mosteiro a las monjas. Fijaos en cómo la tradición oral da lugar a un precioso topónimo. Parece que ya llegamos. ¿Qué canciones cantarán los chicos de Donas? Has veces
Ahora ya escuchamos los temas que vamos a grabar. Cuando estábamos dispuestos a marchar, nos sorprendió Mintes, un alumno del centro que nos quiso cantar una canción en su lengua natal. Hola, me llamo Mintes López Pereira. Quiero cantar una canción. Taritikaye bullet kitiko divani he taza buli buli amit korri divani he Está. Después de verlos ensayar, pensamos que ya están preparados para la grabación. El estudio queda cerca, así que vamos dando un pequeño paseo. Es un cambio agradable después de 2 días por la ciudad. Imos tentar que o fábrico que volto ao seu lugar. Se o queres coñecer, non nos... Vaya, ¿cómo pasó hoy el día? Es normal que el tiempo vuele cuando lo pasas bien. Aunque no tienen muchas ganas de marchar, los niños de Dona se van y nosotros decidimos descansar ya. El día ha pasado rápidamente, pero también ha sido muy intenso. Comienza una nueva jornada de nuestra expedición. Hoy nuestro destino es Baiona. Concretamente, el Centro Público Integrado de Covaterreña. Baiona es sinónimo de buen puerto, algo que quedó demostrado cuando fue la primera ciudad de toda Europa en recibir la noticia del descubrimiento de América. Aquí llegó la carabela La Pinta, hecho que los ciudadanos recuerdan cada año en la fiesta de la arribada. Además, desde 1993 hay una réplica de la famosa carabela amarrada en el puerto de la villa. Desde siempre fue considerada una plaza de importancia estratégica. De esto dan fe sus numerosos asaltos y asedios. Para poder defender la villa de estos ataques, se construyó el castillo de Monterreal, que data del siglo X. El castillo pasó a ser el lugar de residencia de los distintos gobernadores militares de la zona. Hoy se ha convertido en parador de turismo y mantiene las 3 torres desde las que se vigilaba la fortaleza. Después de esta pequeña vuelta por Baiona, en la que también paseamos por su casco antiguo, con sus calles estrechas y empedradas, decidimos ir al colegio a ver qué es lo que nos tienen preparado para este día. Llegamos al CPI Covaterreña. Aquí estudian 500 alumnos desde los 3 hasta los 16 años, ya que se imparte enseñanza infantil, primaria y secundaria. Nos dirigimos directamente al aula de música donde nos esperan los alumnos, a ver qué tema nos prepararon. Esta vez es un rap. Después de ver cómo prepararon la canción, vamos al estudio a grabarla. Bien, a grabar la canción y un videoclip, claro.
Acabamos la grabación. Los chicos se van y nosotros nos quedamos en el estudio, preparamos todo para el día siguiente y tomamos un cafecito. Llevamos ya 4 días de expedición y grabamos ya temas muy interesantes. ¿Qué nos espera en el camino? Día 5 de la expedición Meniños Cantores. Hoy visitamos otro centro público integrado, el Manuel Suárez Marquier, en O Rosal. O Rosal es un valle situado cerca de la desembocadura del río Miño. Esta situación lo dota de un magnífico espacio natural. Pudimos observarlo desde el mirador natural que hay en el alto del Campo do Couto. Este monte tiene 2 vertientes, la del Picón y la del Folón, en las que están situados un total de 60 molinos en cascada. Los primeros datan del siglo XVIII. De paso que dábamos una vuelta por allí, decidimos subir también al Alto do Niño do Corvo, donde pudimos contemplar una panorámica extraordinaria de todo el ayuntamiento. Una vez avistamos la escuela, bajamos para ver qué es lo que nos espera en O Rosal. Vale la pena grabar a estos chavales, pero antes nos quedó algo pendiente en el ayuntamiento de O Rosal. Nos hablaron muy bien del vino, así que no podíamos irnos de aquí sin pasear por sus viñedos. La cultura vinícola de O Rosal viene de antiguo, de la época romana. Ya los romanos se refirieron a esta tierra como una zona en la que era fácil cultivar el vino. Sería en el medievo cuando los monjes de Santa María de Oia introdujeron las primeras cepas de albariño en la región. Actualmente, las 2 variedades que se producen en la comarca son el albariño y el rosal. Después de conocer un poco mejor el ayuntamiento, nos vamos con los chicos de O Rosal a grabar sus canciones. Vai de brazo dado vai con seu amor. Darei media volta, darei sí señor, darei outra, media cambiarei de amor, darei outra, media cambiarei de amor. Quen poidera namorala, quen poidera namorala, meu amigo. Acabamos el día con la grabación del videoclip. Tanto los chavales como nosotros estamos cansados y decidimos descansar para poder afrontar el día de mañana repletos de energía. Un nuevo día, hoy el 6º en nuestro peculiar viaje. En esta jornada visitaremos el Instituto de Enseñanza Secundaria de Tomiño. Tomiño es un ayuntamiento situado en la comarca del Bajo Miño. Forma parte del Valle del Miño y limita con Portugal. Una de las características de la comarca son sus bosques, por los que tuvimos la oportunidad de pasear y donde pudimos encontrar unos petroglifos, dibujos en las rocas realizados entre el segundo y el tercer milenio antes de Cristo. Después del paseo, vamos al Instituto de Tomiño. Allí escucharemos las músicas que prepararon. Vamos al estudio. Ahora grabaremos las piezas que los chavales de Tomiño nos enseñaron. Que pintan cadros en negro e verás as ondas do mar que veñen e van chorando contigo. Muy bien, ya están las piezas grabadas.
así que preparamos todo para grabar el videoclip. Hoy vamos a grabarlo usando una croma. Veamos cómo se hace. Primero, cogemos una tela azul que usaremos como fondo. ¿Veis a esta chica? Está ella sola delante de una tela azul. No es muy entretenido. ¿Qué os parece si la llevamos a una carrera de coches? ¿Y si la llevamos a la Antártida? Para eso es para lo que nos vale la tela azul, para eliminar el azul del vídeo y sustituirlo por lo que queramos. Por eso veis que no lleva ropa azul, ya que se volvería transparente. Acabamos la grabación por hoy y después de ordenar el estudio y prepararlo todo para mañana, vamos a descansar. Nos ponemos en camino de nuevo. Hoy vamos a Tui. Ya llevamos 7 días de expedición con los meniños cantores. Esta vez visitamos el CEIP a Gándara de Guillarei. El centro data del año 1978, aunque las instalaciones de educación infantil son anteriores, ya que Guillarei fue de las primeras parroquias de Tui que contó con escuela. Cuando llegamos, los chavales ya están ensayando. Nos gusta conocer el lugar donde está situado el colegio siempre que vamos a visitar alguno, así que salimos a dar una vuelta por Guillarei. Guillarei le debe su nombre a los huevos. Guilla significa buen grano y rei se refiere a que los campos de la localidad pertenecían a Bitiza, rey de los huevos, con su capital instalada en Pazos de Reis. Guillarei está situado muy cerca de Tui, entre los ríos Louro y Miño. En nuestro paseo tenemos oportunidad de ver el puente da Veiga, que fue construido por los romanos para unir las orillas del río Louro. También pasamos por la iglesia de San Mamede, que fue construida en el 1700 y reformada en el siglo XIX. Tenemos la oportunidad de ver los molinos de Guillarei y el monumento de los mártires de Sobredo en recuerdo de un trágico episodio de la lucha contra los foros por parte de los agricultores. Y como tenemos que grabar, decidimos acabar con el paseo antes de cansarnos demasiado. Aún queda mucho día por delante. Volvemos ahora al estudio para ver cómo se desenvuelven los chavales de Guillarei. A que veño ben o sabes, eu che direi a verdade. Veño por pasar a noite, que cosa de mocidade. O camiño ben o sei, ben o vexo dende aquí. Só eu quería levar unha rosa que hai aquí. El vídeo de hoy fue impresionante. Todos los chavales se disfrazaron para representar la regueifa. Después de grabarlo todo, que lleva su tiempo, nos despedimos y preparamos todo para continuar viaje. Abandonamos momentáneamente la orilla del Miño y nos dirigimos hacia el Centro Público Integrado Altamira en Salceda de Caselas, en el 8º día de nuestra expedición. Salceda es un municipio situado en el valle del río Caselas. Es conocido por ser un ayuntamiento en el que se sitúan varios pazos y casas señoriales y por conservar un rancho de reis. Además de visitar los pazos, también damos una vuelta por la villa de Salceda de camino a la escuela. En el colegio de Altamira nos están esperando los niños de Salceda.
Como hacemos siempre, antes de grabar escuchamos los temas con los que trabajaron. San Blas, a cigüeña verás. Os días en xaneiro, pedra un paso de carneiro. Abril, aguas mil. Antes, meta que sencilla. A miña mochila é viaxeira, ven da casa a escola e nunca se queixa. Vou dicir un refrán. Por San Martiño trompo camiño. Chámome Carlos. Está o primeiro beso. Maio Maión, que ten o mellor tizón. La la. Una nueva jornada de nuestra expedición finaliza. Todos estamos cansados, pero contentos. De un salto dejamos la cama y nos dirigimos a un nuevo destino. Hoy vamos a Salvaterra de Miño. Salvaterra está situada en la orilla del Miño, frente a la villa portuguesa de Monção. Limita al sur con el río Miño y es atravesada por el afluente de este, el río Tea. En la plaza del castillo se hicieron fuertes los nobles gallegos en los enfrentamientos con sus homólogos portugueses. Estas luchas quedan muy lejos, ya que en la actualidad la apertura del puente internacional entre Salvaterra y Monção ha abierto numerosas puertas al desarrollo conjunto. Después del obligado paseo por Salvaterra, nos encaminamos al Instituto de Salvaterra de Miño. El edificio en el que está situado comenzó a funcionar en 1997. Allí encontramos las aulas y los servicios del centro. Mientras que las aulas específicas de tecnología, informática, música están situadas en otras construcciones menores. Vayamos, pues, a escuchar lo que nos prepararon los alumnos. Cuidado que a entrada non foi el tempo, vos estou marcando o tempo, vos estou dando. Vai, entonces, 1, 2, 3, e... ¿Qué os pareció? Esta vez tenemos mucha percusión, incluso bidones. ¿Cómo quedará todo? Vamos al estudio y a ver qué pasa. Nos despedimos del IES Salvaterra y vamos ya a descansar. En fin, la expedición de los meniños cantores sigue su camino. Mañana cruzamos la frontera. Comienza una nueva jornada, la primera escuela portuguesa.
preparamos las unidades móviles y cogemos la carretera hasta Melgaso. En Portugal grabaremos en las distintas escuelas. En Galicia es más fácil desplazar a los alumnos hasta el estudio. Al tener que grabar en cada lugar de Portugal, el estudio queda demasiado lejos, pero no os preocupéis. En Casa de Tolos tenemos soluciones para estos problemas. Estamos un poco locos, pero discurrimos, ¿o qué pensabais? Ya que los niños portugueses no pueden venir hasta el estudio, llevaremos el estudio hasta ello. Para eso, tenemos nuestro maravilloso estudio móvil. Pero del estudio móvil ya hablaremos más adelante. Me estoy desviando del tema. ¿Por dónde íbamos? Camino de Melgaso. Melgaso es una villa que creció alrededor de una fortaleza mandada a construir por don Alfonso Enríquez, el primer rey de Portugal. Toda la zona se caracteriza por una intensa relación con el río Miño y con Galicia. Llegamos a la escuela EB23 de Melgaso y nos encontramos con una sorprendente estampa. Todos los chavales están fuera de las aulas. ¿Qué pasa aquí? Rápidamente, uno de los profesores nos pone en situación. Se está realizando un simulacro de incendio. De repente, aparecen los bomberos voluntarios de Melgaso con sus camiones. Es un simulacro, pero poco falta para que haya heridos. En cuanto los bomberos establecen un campamento base, recorren la escuela en busca de algún herido. Después de esta llegada tan agitada, por fin conocemos a Ildefonso Xavier, el profesor de música que nos lleva hasta la clase en la que grabaremos las canciones que prepararon sus alumnos. Una vez allí, preparamos la sala y el material necesario y grabamos las piezas. Después de grabar el audio, le toca el turno al videoclip. Plantamos allí la cámara y comenzamos. Un poquito más temprano que de costumbre y aún algo sorprendidos por la curiosa recepción que nos depararon los acontecimientos, vamos a dormir antes de continuar recorriendo el norte de Portugal. El día número 11 comienza con buen tiempo. Así da gusto coger la carretera. Destino EB23 de Valencia. La villa de Valencia do Miño está situada justo enfrente de la ciudad gallega de Tui. Por este hecho recibió su primer nombre, Contrasta, nombre que le cambió don Afonso V. La parte más antigua de Valencia está en el interior de las murallas que datan del siglo XVII, aunque las raíces de la villa se remontan a la época romana. Hoy, la grabación no se llevará a cabo en la escuela, sino en el Cine Iberia, por tener mejores condiciones acústicas. A ver quién hace callar a los pequeñitos. ¿Qué canciones grabaremos hoy? A ver... Una vez acabada la grabación, decidimos marchar a las murallas. Allí hay una bonita vista del río Miño y también se puede admirar el puente de Eiffel, sí, el mismo de la Torre de París, de 1885 y que aún se usa. Hacemos las maletas y nos preparamos para mañana. Nuevo día, nueva etapa. Hoy vamos a Vilanova de Cerveira. Hoy tampoco grabaremos en el colegio,
sino en el Teatro de los Bomberos Voluntarios. Una vez tenemos todo preparado, los chavales comienzan a cantar y nosotros a grabar. Para grabar el videoclip vamos hasta la escuela. Una de las cosas más importantes cuando se trata de viajar es la comida. Durante nuestro viaje estamos comiendo en muchas de las cantinas de los colegios con todos los niños. ¿Qué tal se come? Estupendamente. Comienza el 13º día de la expedición. Todo está ya listo, así que salimos hacia el EB1 Lausanne-Venade en Camiña, nuestro destino de hoy. Camiña es una villa situada en el estuario del río Miño. Como ya sabéis, nos gusta pasear y ver un poco lo que hay por la zona que nos toca visitar. En Camiña subimos hasta la Sierra de Arga, donde se pueden admirar algunos de los paisajes más bonitos del Alto Miño. La Sierra de Arga es una región montañosa de gran riqueza natural y humana, además de ser la espina dorsal de una región que divide 4 municipios: Viana do Castelo, Ponte de Lima, Vilanova de Cerveira y Camiña. En esta sierra se celebra una de las romerías más populares del norte de Portugal, el São João d'Arga. Hoy grabaremos en una sala anexa a la iglesia parroquial. De nuevo, preparamos todo el material. Como ya llevamos varias jornadas grabando con el estudio móvil y aún nos lo hemos mostrado, vamos a ver cómo es. Aquí lo tenéis. ¿Recordáis cómo funcionaba el estudio de grabación? Pues bien, en la furgoneta estaría la sala de control. Allí tenemos un ordenador y los demás aparatos para grabar. La sala de grabación puede ser cualquier espacio. Simplemente necesitamos una toma de corriente eléctrica y ponemos todo a funcionar en un instante. Grabamos el clip y recogemos todo. Como hoy fue un día completo, vamos pronto a la cama a reponer fuerzas. Ya va quedando menos para el final de nuestro viaje. Pero nosotros afrontamos el nuevo día con la misma ilusión del principio. Hoy, nuestro destino es Viana do Castelo. Grabaremos a los chicos de la Asociación Portuguesa de Padres y Amigos del Ciudadano Deficiente Mental de Areosa. Primero grabamos la instrumentación, en este caso a cargo de 2 profesores, Augusto Canario y João Ferreira, junto con Julio Viana. Después grabamos a los chavales, que se encargan de cantar. Una vez acabamos de grabar el audio, ¿qué toca? Pues como ya sabéis, grabar el vídeo. Allá que nos vamos a grabar con los chavales en la propia escuela el videoclip del tema de Valentín. Una vez acabado todo, nos despedimos y vamos a dar un paseo por Viana.
En esta villa hay de todo, desde playas impresionantes hasta montañas no menos sorprendentes. Subimos desde la playa hasta la villa y desde allí al monte de Santa Lucía, donde pudimos visitar la iglesia allí situada. Los días pasan rápido cuando lo pasas bien. Ya acabó el de hoy, pero nosotros no hacemos más que pensar en lo que nos aguarda mañana. Día 15, Trofa. ¡Wow! Y parece que fue ayer cuando empezamos. Trofa es el municipio más joven de Portugal. Allí grabaremos al coro de meniños cantores del municipio de Trofa, un coro que se formó en 1999. La grabación tiene lugar en la Casa da Cultura de Trofa. A pesar de ser un domingo, los miembros del coro, chavales de varias escuelas de Trofa, acuden puntuales para realizar la grabación. Después de un pequeño paseo por la villa de Trofa, nos damos cuenta de que ya consumimos otro día del itinerario. Decidimos descansar para no desfallecer en el último tramo de nuestro viaje. Un día más que amanece, un día más que nos ponemos en camino. Hoy vamos hasta la escuela de Río Tinto, en Gondomar. Río Tinto es una ciudad situada en el área metropolitana de Oporto. El Ayuntamiento de Gondomar es conocido en Portugal como la capital de la industria del oro y la plata. Una vez llegamos a la escuela, nos dirigimos al aula de música. Allí es donde se realizará la grabación de 3 piezas musicales que prepararon los alumnos de la escuela, todas ellas tradicionales. Ahora toca grabar el videoclip. Decidimos grabarlo en la quinta de Xao Verde, aprovechando su hermoso jardín. Después, con el videoclip grabado, recogemos todo y nos despedimos. Ya solo queda un día y acaba nuestro viaje. Día 16, Oporto. Hoy es el último día, el final de nuestra expedición. Vamos a Oporto. La grabación tendrá lugar en el Museo Romántico de Oporto. El Museo Romántico es una reconstrucción de una vivienda burguesa del siglo XIX y está situado en un hermoso parque de la ciudad. La ciudad de Oporto está situada en la desembocadura del río Duero. La importancia histórica de la ciudad fue reconocida por la UNESCO al concederle a su centro histórico la clasificación de Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1996. Oporto es conocido como ciudad de puentes. Encontramos el puente de María Pía, la primera gran obra de Eiffel construida en el siglo XIX y en servicio durante 114 años, o el puente del infante Don Enrique, de reciente construcción. Hoy grabaremos al Rancho Folclórico de Oporto, un grupo dedicado a las músicas tradicionales de la región en el que también tienen cabida los niños. Con todo preparado y después de escoger una de las salas del museo para la grabación, comenzamos. Durante la grabación de audio inspeccionamos un poco los exteriores del museo y decidimos grabar allí el videoclip. Los miembros del rancho folclórico vienen ya vestidos de forma tradicional. Una vez acabado el videoclip y sin apenas mojarnos, nos despedimos y volvemos ya para Galicia. Fueron muchos días de viaje, pero valió la pena. Al llegar al Miño, decidimos cruzar en barco. Como las unidades móviles aún no son anfibias, viajamos en ferry desde Camiña hasta A Guarda. Una vez allí, aprovechamos para subir al monte de Santa Tecla, desde donde se puede gozar de una vista impresionante y de un buen viento también.
Aunque nuestro viaje ha terminado, el disco aún no está preparado. Para darle el toque definitivo, grabaremos algunos instrumentos extra y para eso contamos con unos músicos de excepción, amigos nuestros que decidieron participar en el disco desde que supieron que se estaba preparando. Ahora ya tenemos los instrumentos grabados, pero tenemos una idea. Sería muy bonito tener un tema central para el disco, un tema que los niños de Galicia y Portugal cantasen conjuntamente. Ahora hay que preparar una música y grabarla, además de la letra. Para la música contamos con amigos y para la letra también. Uxía Senlle la escribió y se encarga de cantarla para que los meniños cantores puedan tener una referencia. Una vez tenemos la voz de Uxía grabada, preparamos una versión para colgar en Internet. Internet va a hacer llegar la canción rápidamente a los chavales. Eso es algo muy importante porque reuniremos a los niños de todas las escuelas en un punto intermedio muy significativo: el río Miño. Grabaremos el videoclip en el antiguo puente internacional Tui-Valença. La grabación va bien, aunque no sin dificultades. Resulta que la cámara que llevábamos para grabar desde el helicóptero colisionó con un objeto volante identificable: un mosquito. Tal parece que quisiera salir en el vídeo con los chavales, ¿no? No sabemos si era gallego o portugués. Ahora el vídeo ya está grabado, todo está preparado para la siguiente etapa, la postproducción. Aquí es donde se preparan los vídeos y las canciones, y las voces en off, para ser incluidas en el CD y en el DVD de Meniños Cantores. También es en esta etapa cuando se prepara el diseño del libro y de la portada. Hasta aquí llegamos, acabó el recorrido de este Cómo se hizo Meniños Cantores. Comenzamos buscando las similitudes entre Galicia y Portugal en el campo musical. Después de escuchar todo lo que grabamos y que está en el CD, no creo que puedan quedar muchas dudas de la proximidad existente entre ambos pueblos. Además, pudimos comprobar la pasión de los chavales por la música y lo mucho que disfrutan con ella, y eso es lo más importante.
Si los meniños cantores continúan juntando sus voces, podremos disfrutar de un futuro muy interesante para la música hecha tanto en Galicia como en Portugal. estaba na peneira, eu estaba peneirando, eu estaba no namoro, eu estaba
tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Na farinhada lá na Serra do Terceira, namorei uma cabocla, nunca vi tão feiticeira. A meninada descascava macaxeira, Zé Miguel no Caetitu, eu e ela na peneira. Tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Na farinhada lá na Serra do Terceira, namorei uma cabocla, nunca vi tão feiticeira. A meninada descascava macaxeira, Zé Miguel no Caetitu, eu e ela na peneira. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Farinhada lá na Serra de Terceira, namorei uma cabocla, nunca vi tão feiticeira. Lá na Serra do Teixeira, namorei uma cabocla, nunca vi tão feiticeira. A meninada descascava macaxeira, Zé Miguel no Caetitu, E eu e ela na peneira. Tava na